¿Qué significa un collar con una cruz? ¿Debe un cristiano usar una cruz como amuleto? ¿La cruz es de origen cristiano? La cruz, aparte de ser considerado un símbolo del cristianismo, ha sido utilizado por millones de personas a lo largo de los siglos como símbolo de protección. Y esto muestra una mezcla de religión, superstición y magia, porque incluso la cruz ha sido utilizado como un amuleto de buena suerte, un amuleto que representa la fertilidad y que protege contra el mal de ojo. Sin embargo, ¿la cruz representa a Jesucristo? ¿O el cristianismo origina la cruz? ¿Es correcto que un cristiano use una cruz? Toda opinión es libre. Hoy en el mundo cristiano, tapizan de cruces las tumbas de sus fallecidos, argumentando que son tumbas cristianas por la cruz de Cristo. Mas sin embargo, ya en el mundo de los césares, los romanos de la antigüedad ya tapizaban las tumbas de sus fallecidos con cruces, pero ellos ponían esas cruces como protección contra los espíritus de los muertos. En Egipto, la cruz tenía una forma diferente a la que conocemos hoy. A esa cruz se le llamaba cruz de Ansé, que tenía en la parte superior un círculo. Por esto se hizo posible esta cruz como joya en Egipto. Significaba la vida eterna y la fertilidad. Por eso fue colocado sobre las tumbas de los faraones, a quienes los egipcios de la época consideraban dioses inmortales. De esta cruz se derivan la cruz o las diferentes cruces que se utilizaron prácticamente en los 4 rincones del mundo. La cruz cabalista, la cruz celta, la cruz druida, la cruz cristiana, la cruz budista y la cruz bizantina. Como vemos, la cruz es precristiana. Fue un instrumento pagano usado como amuleto de protección contra los espíritus de los muertos y como símbolos de fertilidad, en donde se representaba el viril de Tamuz, sobre todo con el poste principal llamado estipes. La historia de la cruz romana. La cruz romana donde Jesús fue crucificado era un instrumento de tortura, reservado para los criminales y los revoltosos locales. Mas este método de ejecución no vino de los romanos, sino de los persas, que a diferencia de otras creencias sobre las cruces de la antigüedad, para ellos representaban el mal y la maldición. Sin duda, la cruz fue el medio de ejecución más cruel de toda la historia de la humanidad. Los condenados morían lentamente por asfixia bajo el calor y las burlas del pueblo. En la crucifixión, el condenado cargaba el poste transversal llamado patíbulo. El poste principal se enterraba sobre una colina elevada para favorecer el espectáculo. A este poste se le llamaba estipes. A veces se utilizaban cruces grandes llamadas sublimis y a las cruces medianas humiles. A las mujeres se les crucificaba de frente debido a los glúteos. Como vemos, la cruz es precristiana. Su veneración se oficializó
por el catolicismo hasta el siglo III después de Cristo. Mas su uso está tan extendido por todo el mundo como objeto esotérico. Los satanistas utilizan la cruz invertida, incluyendo al papado, que de forma extraña también la utiliza. El papado argumenta que en una cruz invertida el apóstol Pedro murió crucificado de cabeza. Mas esto la historia no lo respalda, así que ha quedado solo como un dogma de fe. Esta cruz invertida es utilizada en las misas negras del ocultismo. También tenemos la cruz Leviatán, que es una variación del símbolo químico del azufre que representa el fuego y el azufre, y se colocó por encima de las 9 declaraciones satánicas de la Biblia de Satanás. Como vemos, el uso de la cruz es precristiano, se encuentra en el paganismo. La pregunta queda, ¿puede un cristiano, o mejor dicho, debe un cristiano utilizar una cruz como amuleto, como colguije? Esto lo dejo a su propia opinión. Muchos dicen, Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Mas esto lo dijo, en primer lugar, a sus discípulos, los cuales iban a dar su propia vida por él. Y en forma general, habla de remar contracorriente en los males de este mundo para ser su discípulo.